Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla, director de Novarum México. Me considero un copiloto organizacional e innovador inusual. El día de hoy vamos a tener una experiencia fabulosa con los tres invitados que en un momento más se van a presentar. Ana Lourdes, Pablo, Diana, que están haciendo dos emprendimientos muy interesantes con gran impacto tanto a nivel educativo para los docentes, los estudiantes de todos los niveles escolares, pero también en la formación de líderes en todos los ámbitos de la vida, en donde podamos nosotros identificar líderes que, como ya se darán cuenta, en realidad todos lo somos, pero no nos hemos dado cuenta de la influencia que tenemos en otras personas. Vamos a utilizar el formato del hubiera si existe, sin estar acotados a los 40 minutos que normalmente manejamos, y por ahí vamos a ir caminando para descubrir y entender lo que ellos están emprendiendo, por una parte desde un punto de vista formal, pero ya lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo con investigaciones con base científica, lo cual es todavía más atractivo porque da mucha seguridad, en este caso a padres de familia, a líderes empresariales, para saber que lo que van a escuchar es algo que realmente funciona y que transforma. Eso es lo más importante. Vamos a empezar por sus presentaciones. Ana Lourdes, si te presentas y nos platicas un poquito de cómo fue que conociste a estos dos científicos, ¿verdad? Y curiosos, permanentemente curiosos para estar indagando sobre temas de formación del carácter y también de la formación de los líderes. Claro que sí. Buenos días, gracias por la invitación, Roberto. Y mi nombre es Ana Lourdes Casillas, yo soy originaria de Aguascalientes, soy contador público y dentro de mi trayectoria profesional empiezo a detectar en el interactuar con algunas acciones sociales en que cuando una persona tiene educación, todas sus posibilidades y su vida son completamente diferentes. Entonces, empiezo yo a trabajar para poder involucrarme en cómo poder aportar a este México. Recuerdo mucho que nos comentaba sobre el mexiquito. Hay que encontrar nuestro mexiquito, ¿no? Entonces creo que encontré mi mexiquito en poder ayudar en el tema de educación. Fabuloso. Y entonces fue cuando empiezo a asistir a congresos, a conferencias, empiezo a involucrarme. Siendo mi carrera contador público, pues el tema pedagógico era completamente desconocido para mí, los términos que se utilizan en el medio. Entonces empiezo a estudiar, empiezo a involucrarme con esto, y en uno de los congresos en Querétaro coincido con la maestra Diana, y le platico que los grupos en los que me he estado involucrando, cuando yo estoy desarrollando que los alumnos aprendan con tecnología más rápido, más fácil, hacer este camino para que no abandonen y que puedan tener lo que necesitan tener académicamente para poder llegar a concretar una educación que les permita una mejor vida, detecto que pues una de las necesidades o de las prioridades de este sector es atender el tema socioemocional. Entonces, pues ahí es donde conozco a Diana, y a través de Diana conozco a Pablo. Perfecto. Pablo, si gustas presentarte. Sí, claro, un gusto estar por acá, Roberto. Un saludo a tu audiencia. Soy Pablo Arreguín, de formación soy ingeniero en innovación y desarrollo, maestro en sistemas de manufactura y fundador de Cienco, que es la iniciativa de la que estaremos platicando. Y bueno, todo esto comienza porque la doctora Diana fue mi maestra en el bachillerato y juntos desarrollamos un proyecto de investigación, específicamente una prótesis de cadera, y participamos en muchos foros nacionales e internacionales, por mencionar el de Kenia en 2019, y fue ahí donde nos dimos cuenta, especialmente yo, que más chicas y chicos debían llegar a estos espacios para desarrollar habilidades que en el aula no es normal desarrollarlas. Y bueno, fue así donde empezamos a discutir, articular ideas, llegó la pandemia y dijimos, bueno, ahora es el momento de impactar en más, ahora que todos estamos conectados, y así es como inicia Cienco. Esta iniciativa ya tiene más de 5 años,
en la que hemos articulado bastantes acciones y bueno, ahora colaborando con Ana para impulsar todo el tema del liderazgo con carácter y educación del carácter. Y bueno, aquí atentos. Perfecto, gracias. Bienvenido, Pablo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Roberto, estar Yo de nuevamente igualado, contigo. doctora Diana. Diana, está bien, un gusto. También un saludo a tu audiencia. Diana Rubio, soy neurocientífica, fundadora de Cienco, con quien a través de diferentes colegas hemos tenido participación para formar a estudiantes, a docentes y a líderes, y especialista en formación de carácter, que es usualmente lo que me involucra ya más tiempo recientemente. Y nada, comentarte que esta iniciativa nos empuja mucho con un propósito firme, que es precisamente construir muchos mexiquitos, ¿no? Muchos Poder mexiquitos, generar... fortalecerlos. Exacto. Sí. No, qué interesante. Previo a que iniciáramos esta entrevista, me estaban platicando que tienen 2 avenidas. Sí me gustaría que las platicaran. Ahorita nos concentramos mucho en la parte de la formación del carácter, pero también han estado trabajando Pablo y Diana para desarrollar pues, atracción y habilidades STEM, y explicar también qué significa STEM, ¿verdad? En las niñas y niños, pero imagino que con un enfoque particular en las niñas, que es quienes normalmente no acceden a ese camino de desarrollo profesional. Si nos platican un poco de los 2 caminos, quien guste. Adelante, Pablo. Sí, claro. Mira, en términos generales, el contexto mundial está definido por la 4ª revolución industrial, con todos los retos de la digitalización, la inteligencia artificial, la manufactura aditiva, la conexión en la nube, entre otras tecnologías, y la Agenda 2030, que está conformada por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, todos estos contextos y darle resolución a los problemas que enfrentamos, sobre todo los jóvenes, pues necesitan de ciertas, que nosotros jóvenes tengamos desarrolladas habilidades para poderlos afrontar. Y por ahí el Foro Económico Mundial reporta en el reporte del Futuros del Trabajo que las empresas no están encontrando el talento preparado para afrontar estos retos. Y justamente también el Foro Económico Mundial reporta en la taxonomía 4.0 cuál es el perfil que las empresas buscan. Y ese perfil son habilidades y virtudes: curiosidad, empatía, colaboración, comunicación, resiliencia, resolución de problemas, entre muchas otras. Y ahí, pues bueno, nosotros, te digo, fui alumno de la doctora Diana. Ella desarrolló esas habilidades en mí, participando en estos foros, y la intención fue de, bueno, si esto lo logramos con ella, con el Club de Ciencias, con 10 estudiantes, pues lo podemos escalar, lo podríamos hacer más grande. Y fue ahí donde empezamos a trabajar con el enfoque STEM, que eso lo dejo a la doctora Diana que lo explique, pero fue ahí donde empezamos a trabajar para desarrollar estas habilidades en los estudiantes, y ahora este concepto de Mexiquito me encanta, porque cada estudiante vive una situación distinta, vivimos distintos contextos, pero hay una frase que me encanta que es: desventaja no es destino. Vale, entonces ahí empezamos a trabajar y bueno, hemos articulado muchas acciones poniendo foco en las chicas, porque solo 3 de cada 10 personas que se dedican a un área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son chicas, y es importante que la voz de todas y todos se escuche para que también podamos resolver problemas con perspectiva de género y también tener pluralidad en estos espacios. Antes de que la doctora nos explique el concepto de STEM, cómo lo están aplicando, cómo se están acercando a diferentes audiencias, les quiero compartir que acabo de ver un video muy cortito sobre el tema del ajedrez. Resulta que a mi nieto de 6 años le gusta el ajedrez, está en la escuela en un club de ajedrez, ya ha participado en un torneo y tuvo la oportunidad de jugar de esas que son rondas múltiples, con un gran maestro mexicano, que es el 3er lugar a nivel nacional. Obviamente perdió, ¿verdad? Pero el gran maestro, que es un joven de, no sé, 28, 29 años, cuando le hizo jaque mate, le explicó, se detuvo y explicó. Pero el video trataba un tema que me llamaba la atención, y le preguntaban al entrevistado sobre las ventajas del ajedrez, y mencionaba muchas habilidades de las que tú ahorita relacionaste, ¿sí? Sin embargo, le preguntaban por qué las mujeres no hay campeonas de ajedrez en el mundo. Aparentemente,
por cada 100 destacados de ajedrez en el mundo, 99 son hombres y una es mujer. Y lo pongo sobre la mesa porque desconozco si entre los programas que ustedes manejan también contemplan el ajedrez como una herramienta lúdica, pero incluso ya se va a considerar un deporte. Creo que en las siguientes Olimpiadas ya va a haber competencia de ajedrez, ¿no? Ya me alargué mucho, vamos a platicar del STEM. Sí, claro. STEM es un enfoque que lo que busca es desarrollar habilidades. ¿A través de qué las desarrollas? De que los estudiantes no solamente resuelvan un problema, sino lo puedan identificar, plantear, acotar, y a partir de ahí, entonces sí que lo puedan resolver. Para hacer toda esta ruta necesitan algunas habilidades, no solamente conocimientos. Okay. Entonces, el enfoque STEM sí tiene un interés profundo en que ellos desarrollen principios, conceptos, teorías o leyes, pero también que ese conocimiento pueda aplicarse y usarse durante el proceso. Entonces, el enfoque STEM está basado en la resolución de problemas y en otras metodologías que no son nuevas, pero que lo que es nuevo es cómo las usas. Claro. ¿En qué momento las usas del proceso de la resolución del problema? Y un problema real que atienda retos sociales. Entonces, cuando atiendes retos sociales, ahí involucras mucho la parte humana, de que no tienes solamente que desarrollar científicos, tecnólogos, matemáticos, ingenieros, que STEM es precisamente el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en I. No solamente tienes que desarrollar a las personas que tengan conocimiento profundo de esas áreas, sino las habilidades necesarias cómo aplicarlo para usarlos para el bien común. Claro. En retos sociales. Tenemos grandes retos a nivel global, el medio ambiente, la desigualdad, entre muchos otros. Entonces buscamos que los estudiantes desarrollen esas habilidades y ese sentido profundo de que a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, uses esos conceptos para resolver esos problemas. En el trayecto, ¿con qué nos encontramos? Que precisamente en la ciencia, como ya lo menciona Pablo, hay muy poca participación de las mujeres. No solamente eso, sino que las mujeres se descartan en estas áreas a temprana edad. O los padres las descartan. O los padres sí. no acompañan los trayectos. Justo tenemos muchos programas que nos dimos cuenta que acompañamos a los chicos. Yo en particular, cuando tenía el grupo del Club de Ciencia, me di cuenta que acreditan las chicas a participaciones internacionales, y cuando era el momento de finalmente ir a estos eventos, el papá dice, no va. ¿Y por qué? Es que es mi hija. Sí. O sea, el hecho de ser mujer implica una barrera. Si hubiera sido su hijo, se iba. Exacto, si hubiera sido hija, no ella va. no va. Ajá. Entonces, a través de estos hemos desarrollado diferentes proyectos que hemos escalado en Querétaro, no solamente en Querétaro. Yo también participo de una comunidad a nivel nacional que se llama Mujeres STEAM de GETI, que la intención es que estos programas también los conozcan ellas para que en los estados, en los diferentes estados, se empiece a difundir. Ellas son un nodo que nos ayudan. ¿Por qué? Estas mujeres son de las áreas STEM, de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que ellas conozcan el enfoque y le den ese empujón a las chicas, y no solamente a las chicas, sino que ellas sean un modelo a seguir para las chicas. Y hace poco tenemos la colaboración también con la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro. Impulsamos un proyecto que tiene que ver con las mamás, para que también conozcan las historias de las mujeres detrás de estos espacios en estas áreas, que además son las de mayor potencial de desarrollo. Entonces tratamos de acompañar no solamente a las estudiantes, también a los docentes, y ahora estamos intentando hacerlo con los padres de familia. Y descubrimos algo también interesante. Cuando tú formas a las o los estudiantes en estas áreas, una parte importante cuando egresan de la universidad es el carácter. En muchas ocasiones un ingeniero termina empleado, colaborando en espacios que ni siquiera son de su área, porque no se creen lo suficientemente capaces. Entonces tiene que ver mucho con estas habilidades que señala Pablo, que no solamente se desarrollan para el día a día, que te convierten en una mejor persona, sino que te dan un autoconcepto diferente y te permite describir de una persona que tiene virtudes y que se puede conformar de una forma diferente cada día. Estás hablando de jóvenes que cumplen todos los requisitos para recibir un título de ingeniería y luego
por un tema de carácter, de autoestima, no se sienten Sí. competentes para acceder o postular para puestos vacantes en ingeniería. Exactamente. Entonces es una tragedia. ¿Verdad? Sí. Ana, También en la ciencia. no, Acabo de sí. estuvimos en Ayer, un foro. ajá. Es increíble el testimonio de una chica de 28 años que está por egresar del doctorado y dice, no sé qué voy a hacer. Sí. Imagínate un capital tan valioso. Y tiene todo un mundo de posibilidades. Exactamente, Sí. entonces estamos hablando de que tiene una formación muy profunda, muy especializada, que le permite hacer muchas cosas, pero además no es consciente de las habilidades que ha desarrollado durante el doctorado, durante estos espacios de investigación. Desarrollas una profunda resiliencia, tolerancia, una capacidad de liderazgo también, en fin, hay muchas... Análisis, síntesis. Muchas, más allá de las cognitivas, Sí. también desarrollas otras que tienen que ver con carácter, pero no somos conscientes de ello. Entonces, estos programas de acompañamiento tienen la intención de que ellos se descubran como una persona que tiene virtudes y que además esas virtudes te dan un autoconcepto diferente de que sí puedes hacer las cosas, lo puedes transformar, puedes ocupar otros espacios de liderazgo, por supuesto. Yo insisto y les digo muy frecuentemente a las personas con las que colaboro, cualquier estudiante tiene el derecho a brillar. Claro, qué bonitas frases. Ana Lourdes, ya hablamos mucho de Cienco, de STEM, pero hay otra iniciativa que es la que precisamente se va hacia el tema del carácter. Sí. Este emprendimiento que están haciendo ya los tres, Arque Educa, platícanos un poquito de esto y luego ya nos vamos a meter al hubiera para irnos al pasado y luego regresar al presente. ¿Sí? Claro que sí. Arque Educa precisamente es poder desarrollar temas de carácter y virtudes en donde se traen las dos áreas, que es primero una formación docente para que los docentes lo puedan aterrizar y que podamos llegar a los estudiantes desde tempranas edades o a cualquier edad, ¿no? Porque el tema de carácter lo podemos trabajar cuando quieras, no tienes que tener alguna edad, y creo que es un componente muy interesante en el sentido de que ahorita con los datos que están manejando, oye, 3 mujeres son las que acceden. ¿Por qué no acceden? Porque no tienen esas habilidades o no se ven ahí simplemente, ¿no? Y si hablamos también, hablaban, oye, es que los que son muy poquitos estadísticamente a nivel nacional, los que llegan a terminar las carreras es un 28%, ¿no? Y los que llegan a un doctorado, mucho más chiquito. Y si los que están llegando a esos niveles de conocimiento no acceden a hacer uso de todas esas herramientas que tienen, pues entonces la tragedia se hace grande. Entonces tenemos que trabajar en empezar a hacer esos pequeños cambios, ¿no? Dentro de mi formación o de mi carrera he estado muy involucrada en temas de tecnología. Pero ¿de qué nos sirve tener muchísima tecnología si no sabemos cómo aplicarla o cómo hacer un buen uso de ella, ¿no? Entonces se desarrolla ahí un término muy interesante que es cibersabiduría. Dentro del sector de tecnologías de información, yo estoy en CANIETI, Cámara Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, y el término, pues, te da una idea, pero no se maneja, no se trabaja, no se desarrolla, no se lleva a cómo podemos hacer y trabajar a que el uso de la inteligencia artificial sea un uso adecuado. Claro. Entonces, ahí es donde empieza también esta oportunidad que creo que podemos hacer cosas muy interesantes con las dos líneas de desarrollo que estamos manejando, que es, por un lado, la formación de carácter para los docentes. Si nosotros trabajamos con los docentes, o sea, un niño, después de su casa, su segundo área de impacto más fuerte es la escuela. Cuando en su casa muchas veces no tienen lo que necesitan, pueden encontrar un remanso en la escuela. Y el maestro puede ser ese factor que detona que esa persona brille. Tuvimos en el Congreso en Querétaro la semana pasada, hubo un congreso de Contigo Aprendemos, de educación, que hace la Secretaría, y conocimos a Euforcina Cruz, ¿no? Y ella dice que toda su vida cambió
a partir de que ella admira a su maestro. Y a partir de su maestro ella ve que ella puede hacer y encuentra que no nada más es la primaria, que está la secundaria y luego llega a tener un crecimiento muy grande. Entonces, bueno, creo que desarrollar esas dos áreas, tanto la formación docente para poder llegar a un mayor número de una forma más rápida o más puntual, utilizando tecnología. Claro. O sea, ¿cómo hacemos que con la tecnología podamos llegar a un mayor número? Y, por otro lado, para los líderes, para cualquier persona que quiera desarrollar el liderazgo con carácter. Vamos a caminar hacia el pasado, como lo comentamos, y déjenme, nos vamos al principio del siglo XXI, ¿sí? En el umbral del cambio de siglo. Esto nos dice que quienes nacieron precisamente en el año 2000, pues ahora ya son profesionistas, si obviamente en la vida pudieron encontrar ese espacio y esa oportunidad. Al final de cuentas, son jóvenes mexicanos de 25 años, hombres, mujeres de 25 años, que puede ser que algunos sigan estudiando, otros ya están en una etapa laboral, o como decías, ¿no? Pues cada uno en su Mexiquito con su realidad y su circunstancia, ayudando al padre en la milpa, ¿verdad? O con las vacas, en fin. Debe haber muchas realidades, pero debe haber también muchos de 25 años, ¿no? 24, 23, 22. Si todo esto que ustedes comparten en México se hubiera hecho un programa a nivel nacional en los dos aspectos, tanto en la parte de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y su aplicación en la vida práctica, vinculado con el desarrollo del carácter de docentes y de alumnos, porque va a ser muy difícil que logremos que los alumnos tengan un desarrollo sano de su carácter si el docente no es un ejemplo, como ustedes lo decían. ¿Cómo sería México? ¿Cómo sería México? Vamos a soñar un poquito, ¿verdad? De cómo sería México si hace 25 años esto se hubiera sembrado a lo largo y ancho del país. Híjole. Y digo híjole porque es mi generación. Yo soy 2001. Sí, yo soy 2001. Entonces lo he vivido en carne propia. Regresamos a qué hubiera pasado, pero en mi historia, de 50 que estudiamos la prepa, solo 40 terminamos, de ahí solo 30 entramos a la universidad y de ellos solo yo hice un posgrado. Y cuando platico con algunos de ellos y ellas, pues me cuentan en cierto sentido la frustración de no encontrar trabajo, la poca oferta laboral, los bajos sueldos, que trabajan en áreas no afines a lo que estudiaron, en fin, muchos retos familiares y económicos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos desde 2000 un programa de carácter y STEM y desarrollar habilidades en general? Creo que a nivel nacional, sí, a nivel nacional tendríamos a mi generación inspirada, o sea, tendríamos jóvenes inspiradas e inspirados con un sentido de propósito y también que todos viéramos por el bien común, o sea, independientemente de que somos muchos, hay muchos mexiquitos, pues nos une el mismo país, nos une la misma nacionalidad y todos trabajamos para hacer florecer a nuestro país. Yo lo veo así, estaríamos 100% inspirados, siempre con el propósito de vida claro, para saber que lo que estamos haciendo aporta a nuestro desarrollo y también al florecimiento de nuestra comunidad y de nuestro Mexiquito. Fíjate qué interesante, nunca hubiera imaginado lo que exactamente tú vienes en esa generación. Sí. Y Diana y Ana Lourdes, ¿qué piensan? ¿Cómo sería México? Ay, yo creo que tendríamos un México más participativo, ¿no? Por ejemplo, y más involucrado en que las cosas sucedan. Hace rato platicabas del ajedrez. Aquí en Guanajuato fuimos súper afortunados. Hubo un programa que se hizo precisamente involucrando a los padres de familia y a las escuelas, y metieron clases de ajedrez. Entonces, los padres de familia... En todas las escuelas públicas. En las escuelas públicas. Y eso marcó una diferencia aquí en Guanajuato. A partir de que en las escuelas públicas empiezan con estos
juegos de ajedrez. Primero, el Estado puso, sí, a un maestro que fuera muy bueno en ajedrez, que visitaba las escuelas para que tuvieran las clases. La unión de padres de familia, o sea, los padres de familia ponían los juegos, ponían los relojes y ponían las condiciones para que se dieran, y la escuela ponía el espacio y organizaba los roles. Les enseñaron a jugar, después hacían competencias entre los grupos, después hacían competencias por escuela, después interescuelas. A partir de ahí, Guanajuato empezó a tener campeones de olimpiadas de matemáticas. Bueno, entonces, sí. Es algo buenísimo. ¿Y qué pasa? Después las cosas muy buenas, hay un cambio de gobierno, lo quitan y entonces ya no lo... O sea, yo creo que si en estas generaciones tuviéramos, ya hubiéramos trabajado este tipo de cosas, es, oye, a ver, espérate, ¿por qué lo quitas? Si esto sí está jalando, Claro. ¿no? Y esto está aportando. Entonces, creo que tendríamos a una juventud más participativa, más feliz. Yo creo que el involucrarte con apoyar donde puedes apoyar, te hace feliz. Sí, qué interesante. Diana. A mí, si me permites, yo soy exageradamente positiva. Mucha gente me critica por ello. Entonces yo considero que si hablamos de Cienco, tuvo precisamente ese origen de poder desarrollar en las y los estudiantes un pensamiento crítico, pero desarrollar el pensamiento crítico no es sencillo. Desarrollar el pensamiento crítico, si te vas un paso o dos atrás, tiene que ver con la curiosidad, con la humildad intelectual, con la flexibilidad mental, que también son virtudes además, ¿no? Entonces, tener esa disposición de hacer preguntas, hacer las preguntas correctas, por las razones correctas, orientadas a los temas correctos, eso es lo importante. Porque si bien los estudiantes, los jóvenes, las infancias son curiosos, ¿sabes? Por las cosas que alternas, diría yo. Hay cosas que realmente nos atienden, que son todos esos problemas globales. Entonces ese fue el origen de Cienco. ¿Por qué no desarrollar en las y los estudiantes la curiosidad, el pensamiento científico, el que puedan resolver problemas, que tengan esta parte de un pensamiento coherente, lógico, ordenado, y que democraticemos esta parte de habilidades científicas en las y los estudiantes de cualquier nivel educativo, no importa el área a la que se dedicaran? Si bien sí fortalecemos las vocaciones, no importa, que todos tengan esas habilidades, ¿no? que se usan en todos los días. Ese fue el origen de Cienco. Y Arqué tiene precisamente como esta parte de volver al origen, pero de las personas. Entonces, si a mí me preguntas qué hubiera pasado, yo considero que hubiéramos desarrollado personas sabias. El carácter tiene la intención de desarrollar la sabiduría práctica. ¿Qué implica la sabiduría práctica? La sabiduría práctica es una metavirtud que integra distintas virtudes intelectuales, morales, cívicas y de desempeño, y te permiten en cualquier situación y contexto decir, ok, ¿qué virtud es aquí la que se ocupa, no? Y no es que lo pienses, sino que como lo vives constantemente, surge, es una disposición profunda, es un hábito operativo que desarrollas. Déjame te interrumpo tantito. ¿Qué relación tiene la sabiduría práctica, así como la expresas, con la intuición? ¿O son primas, hermanas o...? No sé qué tan primas, hermanas no podría responder, porque de intuición no tendría una apreciación correcta para hablarte de ello, pero sí el carácter tiene la intención de desarrollar la sabiduría práctica, y si desarrollas una sabiduría práctica te permite ser una buena persona. Te permite florecer. En la medida en la que floreces, eres mejor persona. El carácter busca que seas una mejor versión en todo momento. En la medida de que yo soy empático, en la medida de que yo soy compasivo, soy agradecida, eso me hace buena persona cada día. Y eso hace mejor persona a las personas que están a mi alrededor. Se hace una reacción en cadena. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? Imagínate que desarrollamos este sentido de sabiduría práctica en las infancias, en las juventudes, pues hubiera sucedido. A mí, con este sentido de positivismo que tengo, yo creo que hubiera sucedido que jóvenes como Pablo desarrollan una vida grande, plena, buena, orientada a su florecimiento, convencidos de que pueden ser su mejor versión constantemente, pero también convencidos de que pueden agregar valor
al México que pertenece, no al México grande, a nuestro país, a esos pequeños mexiquitos que pertenecen. Entonces imagínate cada estudiante de 25 años con esas habilidades básicas de las ciencias, de la ingeniería, la tecnología y las matemáticas, pero además con este sentido de orientación, de propósito, con sabiduría práctica, pues les ayuda a florecer a ellos, pero generemos un progreso social con un propósito, un sentido de bien común en cada uno de ellos, ¿no? Y que ellos fueran como esa semilla que florece. El carácter tiene la intención de que cada quien florezca, que brille por cuenta propia con lo que tiene dentro. Entonces, ¿a qué vuelve al origen? La educación, por mucho tiempo metimos cosas, ya no hay nada que meter, está todo ahí. Sí. Ahora hay que sacar de dentro esas disposiciones, esas virtudes que los vuelvan sabios y que tengan una vida grande, plena, buena. Impresionante. Dijiste que eran 60 compañeros en la prepa. 50. 50. O sea, ¿qué estamos hablando? El 10% son 5. Este es un 2%. 2%. O sea, tomando ese microcosmos, ¿no? de tu prepa, que probablemente sea lo que se refleje en otras partes, y quizás en otras partes sea menor el porcentaje. Claro. Pero les quiero compartir algo que está relacionado con lo que nos dijo Pablo, ¿sí? Del bajo porcentaje, y estamos en el hubiera todavía, ¿sí? Un amigo que se crió toda su vida, ¿verdad?, en un barrio vulnerable y altamente peligroso actualmente. Se entera que yo quiero conocer el barrio. Le dije, yo lo quiero conocer, quiero caminar, porque hay una fundación que apoyamos y está haciendo una labor social para fortalecer el tejido social, rescatar niños de la calle, todo eso, ¿no? Entonces me dice, ni se te ocurra ir solo. Vamos a ponernos de acuerdo y yo te acompaño hasta el último rincón. Dice, si ven una persona ajena y más con tu estatura y tu fisonomía y demás, se les va a hacer raro y no sé cómo vais a salir. Entonces le dije, no, pues te agradezco. Entonces ya platicando, lo que me dijo es todavía más triste. La mayoría de sus compañeros, de hecho él es el único también de su generación de preparatoria, que terminó una carrera de ingeniería, la mayoría o están en las drogas, o en la cárcel, o muertos. Esa fue su generación de prepa. Entonces definitivamente México sería diferente. La pertinencia de los nichos de conocimiento que ustedes están trabajando, que están desarrollando, que están productizando, ¿sí? Es totalmente útil y válida para este momento de México. Yo sé que ustedes hacen un esfuerzo a nivel personal, ¿verdad?, con sus recursos y sus contactos y demás. Aunque hay una salvedad en lo que tú comentaste. Tú mencionaste que la Secretaría de Educación en Querétaro está respaldando este tipo de esfuerzos. Eso ya es más alentador, porque ya puede ser un programa como lo que alguna vez en Guanajuato hubo de metamos ajedrez en todas las escuelas públicas. ¿Qué es lo que está sucediendo en Querétaro ya? En Querétaro te voy a compartir que comenzamos con un proyecto que integra a 2 niveles educativos que tradicionalmente no se integraban, que es el medio superior y el superior. Entonces, como que el superior trabajaba de manera independiente y los de media superior, pues bueno, que llegaran a la universidad a ver cómo podían, ¿no? Y de lo que nos dimos cuenta fue que si los estudiantes conocen más de la universidad, conocen diferentes carreras y visitan la universidad junto con los papás, hay más probabilidad de que ingresen. Entonces, ¿qué sucedía? En una universidad particular con la que trabajamos había muy poco ingreso y nos dimos cuenta de que podríamos hacer un proyecto para integrarlo y que fuera captación para ellos. Entonces, involucramos a los docentes de la universidad y lo que hicimos fue integrar este proyecto que lo llamamos Club STEM y captan más estudiantes, pero además los estudiantes descubren carreras que no conocían. Que no conocían, ¿no? Sí. Porque también eso es importante, como abrir el panorama a los estudiantes. Y a lo mejor, bueno, no me quiero dedicar a la ingeniería como tal, pero pues me gusta un poco lo de programación, bueno, me gusta algo de realidad virtual o no encuentro,
O sí, bueno, me gustan los robots, pero nada que tenga que ver con la industria, hay un abanico de No, o posibilidades les gustan los robots, impresionantes. pero no quieren nada de matemáticas también. Sí. Ah, bueno, también sucede. Sí. Entonces, ese fue el programa con el que comenzamos, pero definitivamente ese programa escaló a todas las universidades del estado y ahora tienen programas para vincular de esa manera a los estudiantes, lejos de la tradicional feria y exposición de Claro. banquitos que nada más te dan el folleto y no Sí. hay una experiencia, no, Claro. no hay algo, una aspiración real, ¿no? Entonces, ese fue un proyecto con el que empezamos y ahí tuvo el acierto la doctora Magdalena Soto Obregón de decir, bueno, pues ahora va con todos. Y además de eso, comenzamos a hacer otros esfuerzos, no solamente en medio superior, sino en secundarias, en primarias, en preescolares, con los docentes, con las mismas universidades, de tal manera que ahora hay programas en todos los niveles educativos sobre STEM. Se está comenzando a crear una cultura STEM, no solamente para los que estudian, para los que enseñan, sino para la sociedad en general. Hay proyectos en los que realizamos congresos donde participa el estudiante, el papá, las familias. O sea, la intención es que esté toda la comunidad ahí inmersa. Y tenemos una iniciativa también bien importante, porque lo que estamos haciendo en Querétaro es referente a nivel Latinoamérica. Es considerado uno de los territorios más grandes que tienen estas iniciativas STEM, pero además es un territorio que está considerado líder a nivel Latinoamérica, está dentro del top 10. Claro. Y esto tiene que ver porque, fíjate que algo que yo encuentro muy, muy atinado en Querétaro en este momento es la voluntad de colaborar, porque hay muchos esfuerzos que se están haciendo de manera independiente. Y lo que queremos es articular una red que sume los esfuerzos y alineemos el propósito. Totalmente. ¿Bien? ¿Y quiénes son aliados de esta red? Empresas privadas, organizaciones civiles, las secretarías de Cultura se ha sumado, está la Secretaría del Estado, por supuesto, el Consejo de Ciencia y Tecnología, universidades, centros de investigación, en fin. Hay un área de oportunidad bien interesante para crear esta red y poder fortalecer ahora sí ¿qué puede ser? Los querétaros chiquitos. Queretaritos. Los queretaritos. Porque Querétaro también tiene una diversidad bien impresionante. Entonces, aunque pensamos que, bueno, por estado lo territorializamos, hemos visto, porque trabajo ahí con Pablo es el enlace de Ciencia y Tecnología del Estado, y entonces lo que hemos estado viendo es que hay vocaciones específicas en ciertos territorios. Entonces, cómo atender desde las personas y tratar de hacer llegar estos programas, pero de una manera más asertiva, más pertinente, y dejar la capacidad instalada. No solamente de entregar o dar algo, ¿no? Claro. Sí, sino dejar la capacidad instalada y alinear propósitos. Entonces, eso hemos notado que es lo que ha funcionado más allá de decir, bueno, es un programa y nada, es un programa más, no, es un programa que tiene sentido, es un programa que tiene propósito. Claro. Entonces sí, ahí sí yo estoy muy, muy feliz y muy afortunada de las personas que se están integrando, con las que estamos colaborando, pero sobre todo los líderes que están ahora tomando la decisión para que esto ocurra. Perfecto. Permítanme hacer una invitación a quienes nos están viendo, porque probablemente ustedes sientan los temas ajenos a su persona, o tal vez otros de ustedes se estén preguntando, ¿y qué puedo hacer yo por México? ¿Qué puedo hacer en mi familia, con mis hijos, para que esto se difunda? Yo pienso que una forma en que nos podrían ayudar en todos los estados, en todas las ciudades de la República, es que hagan llegar este video a la Secretaría de su estado, ¿sí? Los municipios también tienen área de educación, como una dirección de educación. Empecemos a difundirlo para que las personas que tienen la capacidad de hacer que esto suceda de manera masiva en escuelas públicas, en escuelas privadas, lo vean y sepan que hay un camino diferente para formar el carácter y también desarrollar la curiosidad y habilidades para resolver problemas de manera práctica, como ahorita se mencionaba. Y regreso contigo, Ana Lourdes. Tú te diste cuenta en el esfuerzo de ayudar a jóvenes a regularizarse, a mejorar sus habilidades en matemáticas, en lengua española, de lectura, de redacción, de comprensión. El analfabetismo funcional es enorme en nuestro país, desafortunadamente, que no era suficiente la herramienta tecnológica
con la que tú estabas apoyando a estos grupos de estudiantes. Entiendo que es de tercero de primaria en adelante, ¿verdad? Hasta Sí. universidad. Pero tocaste un tema donde dijiste, aquí algo falta, y lo sintetizaste como habilidades socioemocionales. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue que te diste cuenta de eso? ¿Y cómo se conecta con Arque, con Cienco? Sí. ¿Sí? En estos grupos en los que empiezo yo a interactuar, donde hay líderes a nivel nacional que dirigen la Asociación de Padres de Familia, la Alianza de Maestros, directores de organizaciones de varias instituciones educativas, pues empezamos a ver que el tema de la violencia en las escuelas es muy fuerte, casos muy, muy impactantes entre jóvenes cada vez más chicos. Cuando tú hace rato hablabas de la intuición, el ser humano, su intuición natural es ayudar. Cuando un niño está chiquito y otro se cae, el niño chiquito va y lo quiere ayudar, ¿sí? Entonces, descuidamos esa parte y entonces desatendemos nuestra intuición de ayuda, ¿no? Entonces, yo digo, es que tenemos que hacer algo. Basado en resultados, la formación de carácter que se ha recibido ahorita en muchos otros lados, que se recibe desde casa o lo que sea, no ha dado tan buenos resultados. Hagamos algo de esta forma intencionada para poder tener una mejor comunidad, una mejor... Hablabas también hace rato, se hablaba de, oye, es que de los 50 que terminamos la carrera, de los 40 de los 50 que hicimos la prepa, entramos a la carrera 40. No, de los 50 terminan 40 y luego entran a la carrera 30, ¿no? Y luego de esos 30 nada más uno sale. Ahorita, hablando con una fundación aquí en Guanajuato, nos dice, nosotros tenemos un problema muy severo con los que estamos apoyando dentro de la fundación, porque terminaron la secundaria, pero tenemos alrededor de 300 jóvenes que terminaron la secundaria que no se animan a hacer el examen para entrar a la preparatoria. Entonces, en el sistema educativo tenemos también una, como si fuera diferente la primaria, la secundaria, el bachillerato, sí. Y entonces el de la universidad dice, no, es que me los están mandando muy mal del bachillerato, el bachillerato dice, me los están mandando muy mal de la secundaria, y así, cuando tendríamos que tener una continuidad, ser persistentes. ¿Cómo trabajar con la persistencia dentro de las instituciones? Puedes formar que no lo vea desarticulado. ¿Cómo le hago para que efectivamente más lleguen a estos niveles? Y cómo le hago, por ejemplo, para que en lugar de tener a alguien que llegó a nivel de doctorado y está haciendo cosas muy interesantes, como el poder tener una prótesis de cadera, pues qué padrísimo sería tener 10, ¿no? Sí. A lo mejor el que está haciendo unas cosas médicas, otras cosas científicas, de construcción o lo que sea. Entonces, yo detecto que hay, y hay en los docentes una frustración porque no saben cómo hacerle, no saben cómo detectar cómo está mi grupo. Están agobiados haciendo cosas repetitivas que tienen que hacer por cumplir y no atender al ser humano que tienen enfrente, ¿no? Entonces, hay cosas que ahorita, oye, calificaciones, esto y lo otro, todo eso lo puedes hacer sistematizado. Deja que el maestro deje de arrastrar el lápiz, utiliza la tecnología, libéralo de cargas administrativas que no suman a la educación. Enfócalo en que pueda atender al ser humano que tiene enfrente y cómo le hago para que tenga curiosidad, porque el ser humano aprende por curiosidad, ¿no? Entonces, a partir de estas reuniones es cuando empiezo a Fíjense, lo que voy aprendiendo es de que en Querétaro ya crearon un ecosistema, un ecosistema humano, ¿verdad? Hacia este tipo de habilidades. Es increíble que se convierta en referente en Latinoamérica y no sea un referente en México, ¿sí? Va a servir un poco este video para difundirlo y que lo conozcan. También me imagino que algunos de los que están viendo este video son padres de familia
y tienen hijos en diferentes edades. Y literal es el mejor momento para empezar, ¿no? A crear esa conciencia. Les voy a decir mi experiencia de cuando fui niño. Respeto mucho a mis maestros y recuerdo a la mayoría con agrado. Sin embargo, también la mayoría tenían una característica en común. Cuando iban a entrar los temas de matemáticas, decían, pongan mucha atención, porque esto es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que está sembrando en la mente del niño? ¿Sí? De decir, y luego los padres también complementaban, cerraban la pinza desfavorablemente, porque llegaba el niño con la tarea de matemáticas, de las fracciones. Ahorita les platico más de las fracciones. Y iba con la mamá, iba con el papá y le decía, no, estoy muy ocupado, y tu mamá es la que entiende esas cosas. Y la mamá, ay no, yo siempre fui una burra para matemáticas. ¿Ya? O sea, el niño ya dice, pues si ellos fueron, pues yo también, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la diferencia? Hablando de la formación de los conceptos matemáticos básicos, aritméticos, incluso desde el concepto de número, recta numérica, suma, resta, las fracciones es una gran carencia en nuestro país. Una enorme carencia, y yo me doy cuenta en las empresas. Y te das cuenta porque las personas no saben calcular un porcentaje. O sea, incluso no han asociado que los porcentajes se relacionan con las fracciones. ¿Sí? O sea, si tú le dices, es que un medio es 50%, estás hablando con adultos, ¿verdad? Que trabajan en una empresa y se te quedan viendo como, ¿de qué me estás hablando? O algo tan práctico como, quítale el IVA a una cantidad. Se quedan pasmados. Y eso lo he visto incluso con jóvenes egresados de maestría en finanzas. Para que vean cómo se va arrastrando una serie de vacíos, de huecos, ¿verdad?, en nuestra formación, que finalmente, probablemente tenemos un papel que acredita que tenemos un título, y de ahí puede venir la inseguridad de decir, bueno, pero ¿cómo lo voy a ejercer? ¿Cómo fue que conseguí este título? ¿No? Y quiero hacer una observación también adicional. Se habla mucho de que la educación es la solución a muchos problemas. Yo puedo coincidir con eso, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque depende del tipo de educación. O sea, no es cualquier educación. O sea, educación no es nada más que el niño vaya a la escuela. Claro, es mejor que vaya a la escuela que esté en la calle, ¿sí? Pero la educación que va a recibir en la escuela también debe de tener cierta estructura, cierta calidad, cierta formación de los docentes, para que esa educación se convierta en lo que mencionaba la doctora Diana, en sabiduría práctica. Me gustó mucho el concepto. ¿Sí? Entonces, tenemos un gran reto por delante aquí en México, y pues aprovechemos a Querétaro, ¿verdad?, que ya están logrando algo. Por ejemplo, padres de familia. Si tú dices, no, pues en el estado donde yo vivo, de aquí a que llegue el secretario de Educación, la doctora vive en Querétaro, yo estoy en Quintana Roo, cualquier cosa, ¿verdad? No, pero tú tienes a tus hijos y en la escuela de tus hijos hay una sociedad de padres. Ay, no, qué flojera. No, incide en la sociedad de padres para que empieces a crear un ecosistema de este tipo de espíritu de aprendizaje, de curiosidad, de experimentar en la escuela de tus hijos. Ya, ese es un mexiquito. Sí, es un mexiquito, sí. Así es, y si me permites, por ejemplo, sí, también recordar que la educación es algo que nos atiende a todos. La parte formal de la educación se da a través del sistema educativo en las aulas, pero aprendemos de quienes nos rodean, de todo el día, padres, y más nuestros los niños, compañeros, sí, los amigos, sí, lo que escuchamos, lo que vemos, lo, sí, que leemos. Entonces educamos todos, que nos quede súper claro, ¿no? Y sí, coincido contigo, nosotros tuvimos la experiencia de un proyecto que propusimos en una zona de poco acceso a conectividad. Y los padres recaudan estas cuotas para hacer eventos tradicionales, ¿no? El día del niño, el día de la mamá y cosas, ¿no? Bueno, estos papás, después de que vieron el propósito del proyecto, dirigieron todas las cuotas a la compra de computadoras para que se pudiera dar el proyecto. Entonces, claro, o sea, sí, si todos nos involucramos, o sea, además tú sabes más de esto que yo, pero la curva demográfica se está moviendo bien
de una manera muy impresionante. Vamos a tener muy pocos jóvenes en pocos años. El bono demográfico se nos va a ir así, pierde, y aparte es un bono demográfico que tiene una preparación que es insuficiente para los retos de la vida actual. Entonces, si existe, hagámoslo. Hagámoslo ya, ahora. Porque Sí. si perdemos este bono demográfico, va a haber muy poca posibilidad de que más adelante tengamos esta oportunidad de que haya jóvenes con este potencial. Y también, por ejemplo, considerar que el carácter se adquiere de la cultura, se enseña en las aulas, se enseña en otros espacios que no son formales, el club de ciencias, el club de deportes, el ajedrez, en otros espacios también puede enseñarse. Y se aspira, ¿no? Pero básicamente decías, bueno, a lo mejor los conceptos son muy distantes, pero la realidad es que no lo son. Lo que nosotros hacemos es intencionarlo, es sistematizarlo, escalarlo, valorarlo, porque tenemos evidencia de ello, que somos científicos y nos caracteriza eso, pero algo con lo que se podría quedar las familias o los padres es cultivemos el espíritu de la curiosidad. O sea, cuando los chiquitos nos preguntan, no les den la respuesta, regálenle otra pregunta que enriquezca el diálogo y que no corte la curiosidad, ¿no? Por otra parte, algo también muy importante en las matemáticas. Es bien importante que todos sepamos que cuando estamos aprendiendo algo nuevo, es altamente probable que nos equivoquemos. Las matemáticas, a diferencia de la ciencia, que es algo que en algunas ocasiones puedes ver, puedes demostrar, las matemáticas son un concepto abstracto que hemos creado los humanos. Entonces, en ese sentido, nos vamos a equivocar muchas veces. Mi hija me dice, mamá, es que Juan siempre tiene ideas, que nunca se equivoca. Ella se equivocó. O tal vez para él ya fue muy fácil. Haz tu trabajo. ¿Y en qué consiste ese trabajo? En equivocarnos. Una chica, alumna mía, me dice, maestra, y si de los errores se aprende, ¿por qué en la escuela no nos enseñan de los errores? Sí. Entonces, ve la sabiduría que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en escucharlos es donde dices, ok, bien. Entonces, nosotros tenemos proyectos que tienen que ver con desarrollar la curiosidad y la persistencia, pero háblenles de la persistencia, háblenles que se van a equivocar, que el camino es equivocarnos para aprender matemáticas. Y también que sepan que las personas que están en puestos de liderazgo del área de matemáticas, haciendo aportes a la humanidad a nivel global, ellos señalan que la virtud que más han desarrollado es la perseverancia y pedir ayuda. Es que sean perseverantes, que pidan ayuda a otros compañeros, a los de otro nivel, al hermano más grande, pidan ayuda a Pablo, que lo encuentran en sus redes sociales, usen la tecnología, ¿no? Pero este concepto de persistencia. Y la otra, yo creo que algo que también con lo que podemos contribuir desde nuestras familias es el sentido de voluntariado. Claro. Que nosotros hagamos algo de voluntariado en el espacio que quieran, con el talento que tienen, que eso lo podamos construir espacios, aportar, y que nos vean haciendo ese voluntariado nuestros hijos, nuestras familias, nuestros primos, y el carácter se adquiere porque ves un modelo. Usualmente dices, ay, es que admiro a esa persona porque es súper persistente. Muy bien, ¿cuál es el camino? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué conductas ha hecho? ¿Qué toma de decisiones ha tenido? Y en ese sentido también se aprende. Y otro concepto que me gustaría que a lo mejor se quedara y se puedan llevar es la virtud también de la tolerancia. Muchos papás, muchos docentes me dicen, es que ya no tienen tolerancia a la frustración, es que eso. Hay que hablar también de la otra parte. A mí me dicen, es que neurocientífica, sí, pero también tuve 5, también tuve 3, también tuve -3, o sea, en un examen saqué -3, o sea, también hay esos momentos, también quise dejar la escuela, también me frustré, pero nada, o sea, hay que mostrar también esa parte de la vida, de los trayectos, que no es ligerita, no es un solo camino, es ir por otro, regresar, ir a otro, descubrir otro, encontrar otro. Soy licenciada en educación física. Eso te iba a decir, que platicaras. Es que mira, hace rato Pablo dijo, ¿cómo dijiste que no es destino? Desventaja no es destino. Desventaja no es destino. Y también, amigos, los que están en el proceso de elegir carrera o de terminar una carrera y se van dando cuenta que según ustedes no les gusta. Lo que pensaba. Sí. O sea, yo conozco una persona que en octavo semestre de sistemas computacionales le faltaba un noveno,
algo así, en la universidad donde estaba. Decidió que no era la carrera que quería estudiar y se fue a estudiar historia. ¿Sí? Y tú empezaste siendo licenciada en educación física, ¿sí? Y terminas como doctora en neurociencias. O sea, este tema también es bien importante porque luego los padres nos aferramos a que, no, ahora la terminas, no, ahora trabajas en eso. La vida tiene una cantidad de caminos que ni nos imaginamos. Sí, claro. Sí, muchas bifurcaciones y muchas decisiones que iremos tomando en la vida. ¿Sí? Exacto, entonces también mostrar eso. Insisto, muchas veces a mí me dicen, es que tiene esto y esto. Entonces, no, pero también tengo toda una historia de errores, toda una historia de frustración, toda una historia de que he sido muy tolerante, muy resiliente, ¿no? Y de que he pedido ayuda. O sea, esto no lo construyo solo, los logros que yo tengo, a lo mejor yo recibo el premio, pero es el producto del trabajo de mucha gente. Estamos convencidos de que a través de la educación podemos hacer algún cambio. Entonces, a lo mejor que se queden con eso, cultivemos la curiosidad, sembremos persistencia, acompañemos el voluntariado, pero sobre todo enseñemos y seamos ejemplo de la tolerancia. O sea, mostremos esos momentos que han sido adversos o de mayor crisis para nosotros y cómo los hemos enfrentado. Y eso también enseña, o sea, contar esas historias del papá, del abuelo, del tío, de los amigos, en fin, o sea, esa es parte de la cultura y también es como esa sabiduría, ¿no? de cada familia, de cada espacio en el que estamos y que también desde ahí se construye, ¿no? Sí, ahorita que mencionaste a los abuelos, ese tema de las historias de los abuelos en las familias de repente se ha perdido, porque también se han perdido las sobremesas y otros espacios que antes había, ¿sí? Estuve en Monterrey cerrando un programa de capitalismo social. Les platiqué de la casa de don Eugenio Garza Sada, que ofrece diferentes programas, y fue virtual 5 semanas, donde estudiábamos casos, teníamos algunas interacciones virtuales, y luego 4 días en Monterrey visitando las empresas de los casos y platicando con los dueños de las empresas. Una de ellas es Supermercados Merco. Es una cadena de supermercados, como 35 supermercados en el norte de la República. Fuimos al corporativo, un corporativo muy sencillo, muy práctico, y tienen colgado así en lo alto una bicicleta, de esas bicicletas de antes de doble barra, con su canastilla atrás. Entonces, pues obviamente que la curiosidad es, bueno, ¿y qué está haciendo esa bicicleta? Dice, es que en una bicicleta de ese tipo, mi abuelo empezó a correr. Claro. O sea, vivía en una zona rural, falleció el papá y tenía que encontrar una forma de salir adelante. Y ahí viene la creatividad, la persistencia de ir en la bicicleta a otro pueblo a comprar algunas cosas que no había en la zona donde él vivía para empezar a venderlas y hacer esos viajes de ida y vuelta e ir generando un margen, ¿no? Y decir, bueno, así es como empezó. Y ahí estaba el hijo y el nieto, ¿sí? Presentándonos lo que han hecho en la empresa. Desarrollaron un modelo que se llama ACP, Administración Centrada en la Persona. Totalmente centrada en la persona. Y por ejemplo, bueno, tienen ahí un montón de cosas interesantes que hacen diferentes, pero les voy a dar nada más un rasgo. Ellos se instalan en zonas de escasos recursos, como supermercados, pero son muy bonitos. Es muy común que las personas lleguen con moneditas que juntan, ¿verdad?, durante la semana, que a lo mejor piden en la esquina, y entonces pues compran 2, 3 cosas, llegan a la caja y empiezan a hacer sus montoncitos. Todo el mundo tiene paciencia, los de la fila, la cajera, porque ellos están en condiciones similares. Le falta dinero. Pues normalmente lo que haces en un supermercado, si no alcanza lo que traes, regresas algo, ¿verdad? En Merco no. O sea, la cajera tiene un fondo para completar lo que le falta a la persona y que se lleve su dinero completo, ¿sí? O sea, es impresionante cómo un concepto de negocio se puede llevar a una dimensión humana muy diferente. Muy diferente. Pues tenemos un gran reto por delante. Les voy a pedir que hagamos un breve cierre, una exhortación a los que van a ver este video y que nos ayuden a difundirlo, ¿verdad? Para que llegue a todo México y también fuera de México a todos los países de habla hispana. ¿Cómo te gustaría cerrar, Ana Lourdes? Gracias.
pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda, yo creo que ahorita en este momento podemos replicar la formación docente, ya lo tenemos digitalizado, es un proyecto que ya se está llevando ahorita a cabo y con una característica muy importante que yo creo que es un valor agregado a otros talleres en línea. Se cuentan con 6 sesiones sincrónicas o sesiones Explora, donde docentes que tienen ya formación del carácter y que han sido galardonados con estos premios del National Teachers Prize o han sido finalistas, están teniendo estas sesiones Explora, en donde es una sesión interactiva y ellos dan su caso de éxito, cómo han implementado en sus países la formación del carácter en algunas áreas en particular. Y, por ejemplo, en una de las que tuvimos con Gustavo Calderón, me gustó mucho que él te dan ideas muy buenas. Dentro de él se dedica, desarrolla muchas cosas de tecnología dentro de Fundación Azteca y entonces tiene una mesa de la paz, ¿no? Entonces, cuando ahí dice, vamos a la mesa de la paz, ¿no? Entonces, hay pequeños trucos o pequeñas cosas que si nosotros podemos conocer o podemos fortalecer la educación docente, la formación docente, tenemos mucho por ayudar. A nivel Secretaría de Educación, por un lado ha habido un incremento muy grande en dar becas, ¿no? Y por otro lado hay una incongruencia porque le quitas el recurso para la capacitación docente. Entonces, pues ante estas circunstancias pidamos ayuda, hagamos conocer esto y veamos cómo podemos llegar ahí, cómo podemos llegar. Estamos en Guanajuato, y Guanajuato creo que también es una gran área de oportunidad. Podemos hacer cosas muy interesantes con gobierno. Yo siempre, muchas personas me han dicho, pero es que pues enfócate a lo privado. Digo, sí, pues es que el privado es una partecita, pero todo esto es lo que es la educación pública. O sea, no podemos crear nosotros, si nosotros no atendemos a la educación pública, lo que estamos haciendo es una segregación más grande. Es incrementar la desigualdad. Nosotros tenemos que hacer, ¿cómo le hago? Con lo que tengo para poder hacer una mayor cercanía. Oye, lo que acabas de decir está fabuloso, amigos, porque está hablando de un programa en línea para formación de docentes. Entiendo que es extremadamente accesible, ¿verdad? En la etapa que lo están ahorita arrancando, pero eso es una muy buena noticia porque quiere decir que estos mexicanos y mexicanas que están comprometidos con impulsar el desarrollo de México están tan cerca como una computadora, una tableta con internet para podernos actualizar. Y si, por ejemplo, un padre de familia toma uno de esos programas para docentes, ¿también le sería de utilidad? Sí, fíjate que hay algo bien interesante porque el programa no está dirigido nada más para los docentes, está para actores educativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las instituciones nos dijo la doctora que todos educamos. Todos educamos. Este en particular sí tiene un enfoque más pedagógico, pero algo muy interesante es que, por ejemplo, instituciones educativas pusieron a toda su plantilla, no nada más a los docentes. También los y entonces a los administrativos, y en las interacciones de las sesiones Explora han estado muy interesantes porque entonces alguien dice, ya sé que yo puedo tener un micromomento con cualquier estudiante, donde puedo evocar una virtud intencionada para su florecimiento. Qué maravilloso. ¿No? Entonces, y aparte empiezas a crear una cultura dentro de la institución, dentro de la familia, o sea, todo suma. Fabuloso. Pablo, ¿cómo te despides? Reforzando el llamado a la acción a todas y todos, tu audiencia, y que hagan el llamado extensivo, que la educación es un esfuerzo colectivo, estudiantes, papás, docentes, directivos, administrativos y toda la comunidad, toda la sociedad. Ya lo decía Diana, desde la experiencia en Querétaro hemos visto que este ecosistema se construye escuchando y participando todas y todos. Y bueno, específicamente a los papás decirles que honren las preguntas de sus hijas e hijos. No les den la respuesta, ya lo decía Diana, respóndanles con una pregunta extra. A los docentes,
crean en el talento que tienen en el aula y también que se vean ustedes como los líderes del aula que pueden hacer florecer a los estudiantes. Tienen una gran oportunidad de hacer florecerlos. A los directivos, pues, crean en su liderazgo, tienen a su cargo a toda la flotilla, los docentes, los 1000, los 100 estudiantes, y también ustedes tienen la iniciativa, deben de tener la iniciativa de hacer florecer hasta los docentes también. Claro. Y pues a los estudiantes, ya lo decía Diana, resiliencia, persistencia y curiosidad. El camino no es sencillo, pero es bien lindo ver un poco para atrás y decir, vaya, he sido resiliente, he sido persistente y sigo caminando con mi sentido de propósito. Entonces, hacer el llamado, y si están interesados en temas del carácter, contacten a Ana. Ella tiene toda la información de Arque. De hecho, Ana, te voy a pedir que me pases la información que ustedes tres me autoricen, sí, para que Max, en el texto que viene abajo del video, lo incluya, ¿verdad? Y que los puedan contactar por el medio que ustedes decidan, ¿sí? Claro que sí. Un mentor que tuve, el doctor Beck, que fue de los arquitectos para la transición pacífica de la apartheid en Sudáfrica, nos enseñaba, interactuando con maestros del sindicato de maestros aquí en México, les decía dos cosas. Tenemos que sacar la formación, la educación del niño de las 4 paredes de ladrillo, ¿sí? Porque el niño aprende en todo momento. Y utilizó una expresión que se me quedó grabada. Los niños, papás, aprenden con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. O sea, incluso en la calle está viendo un espectacular, está viendo el trato de una persona a otra persona, se está dando cuenta del automovilista que se le metió a su papá y cómo reaccionó su papá, ¿sí? Todo eso se le queda grabado y va formando su carácter, a lo mejor en forma muy positiva o a lo mejor en una forma no sana. Y te damos la oportunidad que cierres. Sí, yo quiero cerrar con una virtud que estoy desarrollando, que es el agradecimiento. Okay. Entonces, agradecerte a ti por el espacio, a Pablo, a Ana, que se han sumado a esta iniciativa, y a todas las personas que lo construyen, en especial a Gustavo Calderón, que también es parte del equipo. Gustavo Calderón es un docente también reconocido a nivel internacional como uno de los mejores docentes, pero además una excelente persona, una calidad moral impresionante, de quien estoy aprendiendo muchísimo. Entonces, también agradecer a Gustavo Calderón, que es parte del equipo, y invitarlos a que seamos cada día, si cada día nos comprometiéramos con ser 2% más compasivos, 2% más persistentes, 2% más curiosos, 2% más tolerantes, estoy segura que habría un cambio positivo para todas y todos. Sí. Agradezco mucho. Gracias. Igual el que hayan aceptado la invitación. Ana, te quiero poner un reto, que tú eres buena para los retos. Ha de ser una de sus características. Sí. A través de Ana conocí a Gerardo Paz, ¿sí? En alguno de los eventos que me invitaste, y él está haciendo todo un esfuerzo para transmitir valores y hace videos y materiales y demás. Yo creo que sería muy interesante entrevistar a Gerardo Paz, claro que sí, para que nos demos cuenta que hay muchos mexicanos que realmente están trabajando desde su espacio, desde su Mexiquito, para que nuestro país sea un país próspero, un país incluyente y que florezca. Me gusta mucho la expresión. Cada vez que dicen florezca, me imagino así toda el mapa de la República Mexicana en verde, floreciendo, sí, claro, en lugar de un desierto, ¿verdad? O de algo que lo ponen así con sangre y claro, todo lo demás, ¿no? Hay mucho por hacer por México. Les agradecemos mucho su atención y realmente esperamos que nos apoyen en vivir esto en sus escuelas, sus comunidades, sus familias, y que lo difundan entre sus conocidos. Muchas gracias. Este fue un episodio más del Hubiera Si Existe en Novarum México.